Antes de iniciar, quiero pedirte que mires a detalle los siguientes objetos. Son piezas bastante escalofriantes e interesantes a la vez. Imaginarás que pueden tratarse de ideas de algún artista extravagante, o quizá de alguna exposición demasiado llamativa. Pero la verdad es que estas son las aberrantes creaciones de un retorcido asesino en serie que causó terror en los Estados Unidos durante la década de 1950. Quizá este horrible sujeto te recuerde al aterrador personaje de películas de terror llamado Leatherface. La fijación con la piel de sus víctimas y sus asesinatos fueron determinantes para ser la inspiración del personaje de esta serie de películas que sin duda alguna todos conocemos. Quédate hasta el final, pues estás a punto de conocer el aterrador origen de uno de los psicópatas más odiados al igual que temidos, y cómo su inquietante comportamiento desencadenó una masacre que fue escrita con sangre en la historia de Estados Unidos. Comenzamos. El horror y el misterio se mezclan en la historia del carnicero de Plainfield. De esa forma era comúnmente conocido este perturbador asesino serial. Ed Gein es un personaje rodeado por un aura de imperturbabilidad. Los especialistas que han estudiado su comportamiento han llegado a la conclusión de que el caso de este carnicero es único en el mundo. A todo eso hay que sumar la rara fijación que este sujeto tenía con su madre, la represión de emociones y una particular crianza que derivaron en fuertes trastornos psiquiátricos. Al ser comparado con otros psicópatas, Ed Gein resalta por mucho debido a su peculiar comportamiento con sus víctimas que te aseguro te robará el sueño cuando conozcas su historia. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en los Estados Unidos. A los 7 años su familia se trasladó al pueblo de Plainfield. Allí fue criado de una forma muy estricta y poco adecuada para un pequeño de esa edad. Sus padres eran en extremo poco afectuosos con el menor, además de vivir en un rancho aislado y alejado de la ciudad donde se dedicaban a las tareas de la granja. A pesar de vivir una vida solitaria desde pequeño y sin el afecto de sus padres, trató de crecer de la forma más normal posible, aunque por azares del destino estuvo relacionado con la muerte desde muy chico, ya que era común que presenciara las matanzas de los cerdos en el matadero de sus padres. Allí recuerda ver cómo los abrían uno a uno con un cuchillo largo y afilado para después reducirlos a pequeños trozos de carne. Uno podría pensar que rodeado de cosas de esa magnitud el pequeño habría despertado su instinto asesino, pero la verdad es que no fue así. Después de su captura, el mismo Ed confesó que recordaba que esas imágenes le causaban náuseas y mareos. Su inicio e historia como asesino serial tiene que ver con su familia. Su padre era un alcohólico y golpeador. La infancia fue muy dura para el pequeño y esto lo marcó por siempre. Su madre era una persona demasiado estricta y fanática de la religión que hizo que su hijo se aislara por completo de la sociedad. Le prohibía tener amigos supuestamente para no dañar su pureza moral. Obligó al niño que desde muy temprana edad leyera la Biblia al menos 5 días a la semana, quitando por completo las cosas que pudieran divertirlo o siquiera hacerlo amar su niñez. La represión emocional que sufría con su madre se volvió un vínculo de amor y odio muy fuerte. La relación con su padre nunca existió, y al no haber ninguna clase de afecto con su hijo era comprensible que distintos desórdenes psicológicos se presentaran y desarrollaran en el menor. Ed Gein creció en un ambiente perfecto como para volver loco a cualquiera. Su padre falleció por culpa del alcohol en 1940. Todo parecía indicar que esto sería un gran cambio en la vida de Ed, pero las cosas fueron aún peor. Al no tener la figura paterna y sobre todo alguien que llevara dinero y comida a la mesa, los problemas comenzarían a llenar la vida de la familia. Ed y su hermano tuvieron que buscar trabajo a muy temprana edad e intentar sobrevivir. Ed Gein tenía un hermano mayor, el cual falleció en un terrible incendio en la granja al tener un pequeño descuido con las velas que iluminaban el lugar. O al menos eso se creyó al encontrar el cuerpo entre las cenizas de la casa.
Todo parecía indicar que solo era un accidente, pero los médicos que revisaron el cuerpo notaron que este presentaba golpes en distintas partes y lesiones en el cuello como si hubiera sido ahorcado. Años más tarde se determinó que la vida de su hermano mayor fue el inicio de la carrera como asesino de Ed Gein. Un año después de la tragedia del incendio, su madre Augusta falleció por un ataque al corazón. Fue el 29 de diciembre de 1945 cuando el granjero quedó completamente solo. A partir de aquel momento Ed quedó desamparado, pues prácticamente no podía hacer nada sin su madre. No tenía amigos y ni siquiera alguien con quien compartir su dolor. Después de esto perdió todo vínculo con la realidad y las voces en su cabeza tomaron el control de su vida para dar rienda suelta a su instinto criminal. Su locura comenzaría por hacerlo profanar tumbas. Robaba los cadáveres de mujeres de mediana edad luego de hacer una exhaustiva investigación en las notas del periódico. Los especialistas llegaron a la conclusión de que de esa manera intentaba restituir la figura materna perdida. 2 años más tarde comenzarían a notificarse extrañas desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Niños, adolescentes y granjeros se perdían sin motivo alguno. La policía no lograba encontrar alguna respuesta sobre lo que estaba pasando. El 8 de diciembre de 1954 Mary Hogan murió en el bar en el que trabajaba. Algunos testigos mencionaron que cuando el lugar estaba a punto de cerrar, un vecino que frecuentaba la cantina llegó y Mary tuvo que atenderlo. Después de esa noche nadie volvió a ver a la chica. No fue hasta varias semanas después que se supo que Ed había sido el culpable. La policía se enteró que esa noche el granjero había entrado al bar y le disparó con un revólver calibre 32 para después llevarse el cuerpo en su auto. Y todo esto se supo después de una rigurosa inspección en la granja de este psicópata en donde la cabeza de la joven fue encontrada. El 15 de noviembre de 1957 este sujeto encontraría a su nueva víctima. Pero esta vez este crimen lo dejaría al descubierto. El criminal dejó una prueba fundamental de manera muy torpe. Su nombre quedó registrado en una agenda de una ferretería en donde Bernice Worden era la dueña. El granjero acordó recoger algunas cosas del lugar entrada la noche, por lo que la mujer lo registró en una libreta. Cumpliendo con su palabra, el asesino llegó a la ferretería del pueblo y le pegó un escopetazo a Worden para después llevarse el cuerpo hasta su sótano y colgarlo boca abajo. Recordando cómo su padre acababa con los cerdos de la granja, Ed decidió abrir en dos el cuerpo de Bernice para después despedazarlo. Se cree que lo que este perturbador hombre quería hacer con los restos de Worden era adornar su casa como si fuese una especie de trofeo. La policía, al enterarse de la desaparición de la mujer, acudió al local donde trabajaba, revisaron la libreta de contabilidad donde Worden llevaba registradas las ventas y así fue como se dirigieron a la casa del último cliente anotado. Una vez en la granja, los policías se encontraron con una auténtica aberración. Durante el rastreo del lugar se encontraron con cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, montañas de basura y hasta excrementos. Pero no solo eso llamó la atención de la policía, pues además encontraron una enorme cantidad de artesanías y objetos fabricados con cráneos y todo tipo de partes humanas. Colgado en un pequeño ropero, la policía encontró una bolsa en donde se admiraba cocido por completo el rostro de Mary Hogan y en otro estante su cabeza. Edward confesó haber sido el autor de los asesinatos de Hogan y Bernice Worden, además de aceptar haber profanado tumbas. De ahí provenían los otros 40 cadáveres que se encontraron en el hogar. Cuando la policía se dirigió a la recámara principal, pudieron encontrar sobre la cama el cadáver de su madre Augusta, la cual estaba en perfectas condiciones. Ed Gein fue diagnosticado con esquizofrenia y derivado a un manicomio donde pasaría el resto de sus días, hasta su muerte el 26 de julio de 1984 por un supuesto ataque al corazón. Después de que la policía dio a conocer los terribles actos de este psicópata, las personas del poblado decidieron quemar por completo la granja de los Gein. Esto de forma alarmante alteró la investigación de la policía al no poder seguir inspeccionando la zona para seguir encontrando pruebas sobre el total de víctimas de este asesino.
Antes de terminar con este video, quiero mandarles saludos a los siguientes suscriptores. Quiero agradecerles también por cada uno de sus mensajes y reacciones que dejan en mi contenido. Recuerden que para recibir saludos deben dejar su comentario debajo de la descripción, o si tienes alguna sugerencia o historia que te gustaría que el Tártaro relatara la próxima vez, me gustaría poder leerla. Cuando actives el botón de suscripción, recuerda activar también la campana de notificaciones para que esta plataforma te avise cuando suba contenido nuevo. Buenos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo video. Bye.